Ese estúpido aparato no te salvará ahora. Marcus se burló, empujándome hacia la puerta del sótano. Tropecé y mi mano tocó instintivamente el reloj inteligente que mi tía me había regalado por mi 16º cumpleaños. Me llamo Emma y a los 16 nunca pensé que agradecería una tecnología de la que mi padrastro se había burlado sin parar. Por favor, Marcus, lo siento, susurré, aunque no estaba segura de por qué me disculpaba esta vez. Quizás por sacar una A en lugar de una A y en mi examen de física, o por tardar demasiado en la ducha, o por respirar demasiado fuerte durante su programa favorito. Con Marcus, cualquier cosa podía desatar su ira. Perdón, no me cortes más, gruñó, clavándome los dedos en el brazo. Podía oler el alcohol en su aliento, más fuerte de lo habitual. Mamá estaba en una conferencia, y Marcus llevaba bebiendo desde el mediodía. Tienes que aprender a respetar. La puerta del sótano se abrió con un crujido, revelando la oscura escalera de abajo. Nuestro sótano no era de esos acogedores y acabados con sala de televisión o zona de juegos. Era un infierno, hormigón frío, sin ventanas y una sola bombilla que parpadeaba de forma amenazante. Marcus la había roto accidentalmente la semana pasada, dejando el espacio en completa oscuridad. Mientras me empujaba hacia adelante, fingí tropezar y aproveché para pulsar el botón de emergencia de mi reloj 3 veces, tal como me había enseñado la tía Sarah. Si alguna vez te metes en problemas, me dijo con la mirada seria, esto enviará un SOS con tu ubicación a mí y a la policía local. Marcus se rió al ver el reloj. ¡Qué desperdicio de dinero!, dijo. Como si alguien quisiera rescatarte de todas formas. Las escaleras eran empinadas, y en la oscuridad me perdí el último escalón. Caí hacia adelante, raspando con las manos el cemento áspero. Marcus, por encima de mí, rió. Quizás una noche aquí abajo te enseñe modales. La puerta se cerró de golpe, seguida del característico clic del cerrojo. Me senté en la oscuridad, con el corazón latiéndome con fuerza. El aire del sótano era húmedo y frío, con el olor a moho y cosas olvidadas. En algún lugar de la oscuridad oía el agua goteando sin parar. Goteo, 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 como una cuenta regresiva hacia algo que no quería afrontar. Mi reloj vibró suavemente. La respuesta de la tía Sarah: aguanta, Emma. Viene ayuda. Mantente fuerte. Apreté el reloj con fuerza. Su tenue pantalla era la única luz en la opresiva oscuridad. Arriba, oía a Marcus moviéndose, sus pesados pasos crujiendo sobre el suelo. Probablemente estaba pidiendo otra copa, preparándose para otra noche haciéndome la vida imposible. Se había casado con mi madre hacía 2 años, y desde entonces, nuestra casa se había convertido en una prisión de pasos cuidadosos y respiraciones contenidas. Mamá no lo veía, o quizá no quería verlo. Marcus era encantador cuando ella estaba presente, interpretando a la perfección el papel del padrastro preocupado. Emma ha estado muy rebelde últimamente, decía, negando con la cabeza con tristeza. Solo intento ayudarla a seguir por el buen camino. ¿El camino correcto? Casi me río al pensarlo. El camino correcto de Marcus estaba lleno de moretones que tenía que ocultar y explicaciones que tenía que inventar. Solo soy torpe, les decía a mis profesores cuando notaban mi cojera. Me caí en el entrenamiento de fútbol, decía cuando mis amigos me preguntaban por los moretones en los brazos. El reloj vibró de nuevo. La policía está a 5 minutos. Silencio. Contuve la respiración, intentando oír algún movimiento arriba. Los pasos de Marcus se habían detenido, reemplazados por el sonido del televisor, que transmitía un partido deportivo a todo volumen. En la oscuridad, los recuerdos de castigos anteriores me inundaron, la vez que me encerró en mi habitación 2 días porque olvidé sacar la basura, la noche que me hizo quedarme de pie en un rincón durante horas porque llegué a casa 10 minutos tarde de la escuela. Cada incidente estaba cuidadosamente programado para que sucediera cuando mamá no estaba, cada moretón estratégicamente colocado donde no se viera. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, no estaba solo con mi miedo. El reloj en mi muñeca era más que un simple reloj. Era un salvavidas, una conexión con personas que me creerían, que me ayudarían.
De repente, el volumen del televisor del piso de arriba bajó. Oí a Marcus maldecir, seguido del sonido de pasos pesados acercándose a la puerta principal. Casi se me para el corazón al oír el golpe autoritario. «Policía, abra». El sótano se sentía más frío al oír la voz apagada de Marcus, probablemente intentando escabullirse con su encanto, como siempre. Pero el reloj vibró una última vez. «Te tenemos, Emma, aguanta». Más voces se unieron a la conmoción del piso de arriba, el sonido de la puerta principal al ser forzada, múltiples pasos, las protestas de Marcus cada vez más fuertes, más desesperadas. «¿Dónde está?», preguntó una voz firme. «¿Quién?». «Estoy aquí solo», respondió Marcus, con esa falsa confusión que había perfeccionado en su voz. «El sótano», dijo otra voz. «La señal viene del sótano». Los pasos se acercaban y oí cómo forzaban el cerrojo. La luz inundó la escalera al abrirse la puerta, revelando a dos policías con linternas. «Emma», gritó uno. «¿Estás ahí abajo?». «Sí», respondí con voz temblorosa pero clara. «Estoy aquí». Las siguientes horas transcurrieron entre luces, preguntas y rostros preocupados. Los policías me ayudaron a subir las escaleras, documentando cada moretón, cada rasguño. Bajo la intensa luz de nuestra sala, vi a Marcus esposado en el sofá, con el rostro desencajado por la rabia. «Miente», espetó. «Solo es una niña problemática que se encierra en el sótano para llamar la atención. Pregúntale a su madre». Pero esta vez, sus palabras no me hicieron daño. Una de las oficiales, una mujer de rostro amable llamada Oficial Torres, ya estaba revisando el historial de mi reloj. El dispositivo llevaba meses recopilando datos silenciosamente, picos repentinos de frecuencia cardíaca que coincidían con las sesiones disciplinarias de Marcus, marcas de tiempo de incidentes previos en el sótano, incluso grabaciones de audio que se grababan automáticamente cuando mi nivel de angustia alcanzaba su punto máximo. «¿Qué lista?», murmuró el agente Torres, mirándome con ojos comprensivos. «Lo has estado documentando todo, ¿verdad?». Asentí, pensando en la insistencia de la tía Sarah al regalarme el reloj. «No es solo para emergencias», había dicho. «Es para decir la verdad». Después llegaron los paramédicos, que me revisaron en la ambulancia mientras escoltaban a Marcus a una patrulla. Mientras curaban mis raspones y documentaban mis lesiones anteriores, mi reloj volvió a sonar. «Tía Sarah, voy para allá». «Ya estás a salvo, cariño. Eres muy valiente». En el hospital, surgieron más preguntas. Los servicios infantiles llegaron y tomaron notas detalladas mientras finalmente revelaba 2 años de secretos cuidadosamente guardados, las noches encerradas en varias habitaciones, los accidentes que no lo fueron, las mentiras cuidadosamente elaboradas que me habían obligado a decir. «¿Por qué no se lo dijiste a nadie antes?», preguntó suavemente la trabajadora social. Pensé en mamá, en lo feliz que parecía con Marcus al principio, en cómo por fin había vuelto a sonreír después de años de luchar como madre soltera, susurré. No quería arruinarlo todo, y pensé que nadie me creería. «La evidencia que tiene bajo su custodia es bastante convincente», dijo el oficial Torres, mientras revisaba los datos. «Múltiples incidentes de patrones de estrés elevados que coinciden con su cronología de abuso, grabaciones de audio de amenazas, incluso datos de GPS que muestran que estuvo confinado en varios lugares de la casa». Mi tía llegó como un torbellino de energía protectora, envolviéndome en un abrazo intenso que olía a su familiar perfume de lavanda. «Sabía que algo andaba mal», dijo con la voz cargada de emoción. Lo sentía cada vez que la visitaba. «¿Pero dónde está mamá?», pregunté, dándome cuenta de repente de que no la habían mencionado en todo ese caos. «Intentan contactarla en la conferencia», explicó la tía Sarah, con el rostro ligeramente endurecido. «No contesta el teléfono». El hospital decidió dejarme en observación durante la noche. Aunque mis heridas no eran graves, la tía Sarah se quedó conmigo, acomodándose en la incómoda silla del hospital a pesar de mis protestas. «No te voy a dejar sola otra vez», dijo con firmeza. «Debería haber insistido más cuando sospeché que algo andaba mal. Debería haber hecho algo más que simplemente darte ese reloj». «El reloj fue suficiente», le dije,
tocando el dispositivo que se había convertido en mi protector silencioso. Me dio pruebas. Me hizo sentir menos loca cuando me dijo que estaba imaginando cosas. Alrededor de la medianoche, mamá finalmente llegó, pálida y conmocionada. Corrió a mi lado, con lágrimas en los ojos. Emma, cariño, no tenía ni idea. Lo siento mucho. Debí haberlo visto. Debí haberlo sabido. Quería enojarme con ella, quería gritarle por todas las veces que intenté insinuar lo que estaba pasando. Pero al ver su rostro desolado, vi lo que Marcus nos había robado a ambos: confianza, seguridad, paz en nuestro propio hogar. Señora Sullivan, interrumpió el agente Torres con suavidad, tenemos que hablar de algunas cosas. El reloj de su hija ha aportado pruebas exhaustivas de abuso continuo. Será necesario realizar una investigación. El rostro de mamá se arrugó aún más, pero enderezó los hombros. Claro, lo que necesites. Emma es lo primero ahora. Siempre debería haber sido lo primero. Mientras hablaban en el pasillo, la tía Sarah me apretó la mano. ¿Sabes qué pasa ahora, verdad? Asentí, sintiéndome extrañamente más ligero a pesar de todo. Ya no puede hacernos daño. No solo eso, dijo con una leve sonrisa. ¿Ese reloj? Hizo más que salvarte del sótano. Cada prueba que recopiló, cada grabación que hizo, está construyendo un caso del que no podrá escapar con su encanto. Tu padrastro aprenderá que la tecnología no es tan tonta después de todo. Por primera vez en 2 años, sentí una sonrisa de verdad. Marcus siempre había confiado en su capacidad para manipular las situaciones, para hacer que la gente viera lo que él quería. Pero me subestimaba a mí y al simple artilugio del que se había burlado tantas veces. Esa noche, mientras me quedaba dormido, mi reloj vibró una vez más. Un mensaje del agente Torres: revisión de pruebas completa. Orden de arresto formalizada. No saldrá bajo fianza. Puede estar tranquilo. Cerré los ojos, sintiéndome finalmente a salvo. Mañana traería más preguntas, más desafíos, más sanación. Pero esta noche, en esta habitación de hospital con la presencia constante de mi tía a mi lado, sabía una cosa con certeza: a veces las cosas más pequeñas, como un reloj regalado con cariño, pueden romper las cadenas más grandes. 6 meses después, me encontraba en un tribunal, con el reloj aún bien atado en la muñeca, mientras comenzaba la audiencia de sentencia de Marcus. Los últimos meses habían sido un viaje de sanación, sesiones de terapia y reconstrucción de la confianza con mamá. Nos mudamos temporalmente con la tía Sarah, pues nuestra vieja casa guardaba demasiados recuerdos oscuros. El fiscal había construido un caso irrefutable, en gran parte gracias a las pruebas de mi reloj. Lo que Marcus no sabía era que el dispositivo había estado respaldando todo sistemáticamente en un servidor seguro en la nube. Cada amenaza, cada incidente, cada vez que creía ser astuto al perjudicarme sin que se viera, todo estaba allí, con fecha y hora, documentado. Señoría, el fiscal se dirigió al juez, las pruebas obtenidas del reloj inteligente de la víctima presentan un claro patrón de abuso calculado. El acusado no solo dañó físicamente a la señorita Sullivan. Orquestó una campaña de tortura psicológica, cuidadosamente planificada para coincidir con las ausencias de su madre. Marcus se sentó a la mesa de la defensa, con un traje que le quedaba demasiado pequeño y que no ocultaba cómo la prisión ya lo había transformado. Atrás quedaron la arrogancia y la sonrisa encantadora que habían engañado a tanta gente. Ahora parecía pequeño, derrotado. Su abogado le había aconsejado que se declarara culpable, esperando clemencia. Pero el juez había visto todas las pruebas, más de 2 años de abusos documentados, todos perfectamente catalogados por un dispositivo del que Marcus se había burlado repetidamente, calificándolo de estúpido e inútil. Mamá se sentó a mi lado, agarrándome la mano con fuerza. Había pasado por su propio proceso de sanación, asistiendo a sesiones de terapia y a grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Debería haberte protegido, decía a menudo, pero yo había aprendido a responder con lo que mi terapeuta me había enseñado: ambas lo sobrevivimos. Ahora ambas nos estamos fortaleciendo. La voz del juez me devolvió al presente. Señor Howard, prepárese para la sentencia.
Marcus se levantó lentamente, sus esposas tintinearon suavemente. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron y vi un destello de la antigua ira en ellas. Pero esta vez, no me inmuté. Ya no tenía nada que temerle. Este tribunal ha revisado numerosas pruebas de abuso sistemático contra una menor, comenzó la jueza con voz severa. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante es la naturaleza calculada de sus acciones. Usted programó deliberadamente su abuso para evitar ser detectado. Utilizó la manipulación psicológica para mantener el control y mostró una total indiferencia por el bienestar físico y emocional de una niña bajo su cuidado. La tía Sarah me apretó el hombro en señal de apoyo mientras el juez continuaba. La evidencia aportada por el reloj inteligente de la víctima ha brindado a este tribunal una perspectiva sin precedentes sobre el patrón de violencia doméstica. Esta tecnología, que usted menospreció repetidamente, se ha convertido en su perdición. La sentencia fue dura, 15 años, sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 10. Mientras se llevaban a Marcus, se giró una última vez, con el rostro deformado por el odio, pero su expresión se transformó en confusión al verme sonreír. Levanté la muñeca, asegurándome de que viera el reloj que había puesto fin a su reinado de terror. No era el mismo, la tía Sarah me había comprado uno más nuevo después de que la policía se quedara con el original como prueba, pero representaba lo mismo, libertad, seguridad y el poder de ser creído. Afuera del juzgado, los periodistas esperaban con cámaras y preguntas. Mi historia había cobrado relevancia, no solo por el abuso, sino por cómo se descubrió. Las revistas de tecnología querían entrevistarme sobre el uso de dispositivos inteligentes para la seguridad personal. Las organizaciones contra la violencia doméstica me contactaron para incorporar tecnologías similares en sus estrategias de protección. ¿Qué se siente?, preguntó un periodista al saber que su reloj ayudó a llevar a su abusador ante la justicia. Lo pensé detenidamente antes de responder. Es una validación para cada niño que alguna vez ha intentado contarle a alguien sobre abuso y nadie le ha creído. La tecnología no miente ni se deja seducir. Simplemente dice la verdad. Mamá y yo nos mudamos a nuestro propio apartamento un mes después de la sentencia. Es un lugar pequeño, pero es nuestro, lleno de luz y nuevos recuerdos. Mi reloj permanece en su cargador junto a mi cama cada noche, ya no lo necesito para protegerme, sino como un recordatorio de supervivencia. Empecé un blog sobre mi experiencia para ayudar a otros adolescentes a comprender cómo usar la tecnología para la seguridad. A veces recibo mensajes de chicos en situaciones similares y siempre les digo lo mismo: documentenlo todo. La verdad tiene poder, y hoy en día tenemos más maneras que nunca de demostrarla. La semana pasada, recibí una carta de la agente Torres. Ha estado usando mi caso como ejemplo de capacitación para otros agentes, enseñándoles herramientas modernas para detectar la violencia doméstica. Tu historia ya ha ayudado a salvar a otros 3 niños, escribió. Tu valentía no solo te salvó a ti. Mientras estoy aquí sentado, con mi reloj puesto y escribiendo esta historia, pienso en cómo Marcus nunca entendió lo que es la verdadera fuerza. Creía que el poder provenía del miedo y el control. ¿Pero el verdadero poder? Proviene de la supervivencia, de decir la verdad, de usar cualquier herramienta disponible para contraatacar. Mi reloj marca las 3:47 de la tarde. Es una tarde de martes normal. Sin miedo, sin esconderme, sin contener la respiración al oír pasos. Solo el suave tic-tac del tiempo avanzando.